Muy buenas noches, profesora. Espero que se encuentre muy bien. A continuación le vamos a hablar acerca del cifrado simétrico. Mi grupo está conformado por Joseph García, Joymar Vargas y quien habla, Juan Galvis. ¿Qué es el cifrado simétrico? Bueno, el cifrado simétrico o encriptación simétrica es un método criptográfico en el cual se usa una única clave compartida para cifrar y descifrar mensajes entre el emisor y el receptor. Las dos partes que se comunican han de ponerse de acuerdo de antemano sobre la clave a usar. Una vez que ambas partes tienen el acceso a la clave, el remitente cifra un mensaje usando la clave, lo envía al destinatario y este lo descifra pues con la misma clave. La clave de la que hablamos puede ser tanto una palabra como un número o cadena de letras. Esta clave se aplica directamente sobre un mensaje. El mensaje se modifica siguiendo las reglas de la clave. El emisor y el receptor del mensaje son las personas que conocen la clave y de esta manera pueden codificar y decodificar el mensaje cuando quieran. ¿Para qué se utiliza el cifrado simétrico? Puesto que el cifrado simétrico es más rápido y eficiente que el cifrado asimétrico, se suele utilizar más para el cifrado de grandes cantidades de datos. A continuación, voy a nombrar algunos ejemplos en los que se puede utilizar el cifrado simétrico. Aplicaciones de pago, como por ejemplo en transacciones con tarjetas en las que es preciso proteger el PIN para evitar el robo de identidad por seguridad. Conseguir certificar y afirmar que el emisor del mensaje es la persona que dice ser, y también se utiliza para producir números aleatorios. Por otro lado, desde el nacimiento de los ordenadores, la criptografía sufrió grandes cambios. Lo que pasó de realizarse de forma clásica y manual para integrar complejos problemas matemáticos hasta hoy día que existen muchos algoritmos de cifrado que son empleados en correos, bases de datos, etc. Algunos de los más conocidos ampliamente utilizados sería el Data Encryption Standard, el DES, el cual pues, fue el primer método de cifrado informático desarrollado por la compañía IBM en 1975. Y básicamente este algoritmo trabaja en bloques y emplea una clave simétrica de 64 bits de longitud, que es sometida a 16 interacciones. De los 64 bits, 56 son utilizados para el encriptado y los 8 bits restantes son usados para paridad y para detección de errores. Y luego pues son descartados. Por lo tanto, la longitud real de la clave es de 56 bits. Actualmente, los ordenadores pueden descifrar claves con extrema rapidez, y esta es la razón por la cual el tamaño de la clave es tan importante en los criptosistemas modernos. El algoritmo de descifrado DES usa una clave de 56 bits, lo que significa que hay aproximadamente 72 mil billones de claves posibles. Esto representa un número muy alto de claves. También una máquina especializada puede descifrar esto en horas. En cambio, un ordenador genérico podría comprobar este conjunto de posibles claves en cuestión de días. Asimismo, un algoritmo de descifrado de diseño más reciente como el 3DES, Blowfish ADA, usan claves de hasta 128 bits, lo que significa que existen miles de billones de claves posibles. En los tipos de cifrados simétricos encontramos los cifrados de bloque. Estos cifran el mensaje dividiendo el flujo de bloques en cierta cantidad de bits. Cada bloque se corresponde con otro diferente. Por ejemplo, un bloque con 3 bits sería 010. Se podría corresponder con 110. Estos utilizan algoritmos como DES o TDES, RC5, CAST, Serpent, IDEA, Kasume, Bloodfish, Camellia y AES, o sea, entre otros. Estos algoritmos trabajan con bloques de 64 o de 128 bits. En el cifrado de flujo se utilizan aplicaciones donde la velocidad del flujo de datos es variable o en tiempo real, como telefonía o LAN. Se genera un flujo de claves a partir de una semilla aleatoria y se combina bit a bit con la información en claro. Algunos ejemplos podrían ser RC4, RC6, Trivium, SIL, entre otros. El cifrado simétrico de resumen se utiliza para garantizar la integridad de todos los datos y algunos ejemplos de esto sería el SHA o el Whirlpool, entre otros. Los tipos de algoritmos en el cifrado simétrico o los más regulares que se utilizan, por ejemplo, son Bloodfish, RC4, DES, AES-128, AES-256, entre otros tipos de algoritmos. Una aplicación en la vida real, por ejemplo, Telegram, utiliza el AES-256 bits, el cifrado RSA, que es el simétrico de 2048 bits, y para el intercambio de claves utiliza el cifrado Diez-Hellman, que también es asimétrico. ¿Qué pasó? Bueno, ahora las diferencias que hay entre el cifrado simétrico y el asimétrico. Bueno, como podemos ver en la imagen, el cifrado simétrico tiene una clave privada, la cual la saben tanto el emisor como el receptor para el cifrado y el descifrado. Es decir, pues los dos tienen prácticamente la misma clave. A diferencia del cifrado asimétrico, que el emisor tiene una clave pública y el receptor tiene una clave privada. Es decir, son diferentes claves, lo cual lo hace a veces un poco más tedioso. La principal debilidad de la encriptación simétrica reside básicamente en su único tipo de clave, ya que solo utiliza un tipo.
Y esto lo que genera es que si en algún momento se llega a perder la información o llega algún tipo de persona no autorizada, podrían llegar a leer nuestros mensajes cifrados. También el cifrado simétrico emplea más tiempo en sus procesos de cifrado y descifrado que la encriptación asimétrica, por lo cual es un proceso más complejo, lo que quiere decir que el encriptado simétrico es más ágil. Añadiendo diferencias a lo que anteriormente dijo mi compañero, la longitud de las claves que emplea uno y otro también es muy importante. Mientras que el cifrado asimétrico permite emplear claves de hasta 256 bits, según el algoritmo empleado, en la encriptación asimétrica podemos emplear claves de hasta 2048 bits, utilizando el algoritmo RSA, por ejemplo. Otra diferencia es cuando se encriptan comunicaciones con un volumen de datos que están en un tránsito, es mejor el cifrado simétrico. Por el contrario, el cifrado asimétrico se suele emplear en la transmisión de pequeños volúmenes de datos en sistemas de autenticación. En general, si quieres más seguridad, es mejor utilizar el encriptado asimétrico. Pero si en cambio buscamos una mayor agilidad y simpleza, el encriptado simétrico sería la mejor opción. En las referencias, muchísimas gracias.